El viento nocturno susurraba entre los antiguos muros del Palacio Real de Valdoria, cuando Lady Celestina Montrose se deslizó silenciosamente por los pasillos de mármol. Sus tacones resonaban suavemente contra el suelo pulido, mientras se dirigía hacia la torre este, donde se encontraba el archivo privado de la difunta princesa Isabela de Valdoria. Celestina, ahora esposa del príncipe heredero Alejandro, había esperado 3 años para tener acceso a estos documentos, que podrían cambiar el destino de la corona para siempre. La princesa Isabela había muerto en un trágico accidente automovilístico 5 años atrás, dejando tras de sí numerosos misterios sin resolver. Durante su matrimonio con el príncipe Alejandro, Isabela había sido conocida por su carácter rebelde y su insaciable curiosidad por los secretos del reino. Muchos susurraban que había descubierto algo tan peligroso que había costado la vida no solo a ella, sino también a su hermana menor, la princesa Valentina, quien había muerto en extrañas circunstancias apenas un año después. Celestina había llegado al palacio como una noble de segunda clase, hija de un duque menor, que había perdido gran parte de su fortuna en inversiones fallidas. Su matrimonio con Alejandro había sido visto por muchos como una unión política conveniente, especialmente después de la tragedia que había envuelto a la familia real. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Celestina había estado secretamente enamorada de Alejandro desde mucho antes de conocer a Isabela, y había observado desde las sombras cómo se desarrollaba el drama real. La noche era particularmente oscura, y las nubes cubrían la luna llena que normalmente iluminaba los jardines del palacio. Celestina había planeado meticulosamente este momento. Sabía que el capitán de la guardia, don Ricardo Valdemar, estaría realizando su ronda habitual por la sección oeste del palacio a esta hora. Sin embargo, lo que no había considerado era que el joven centinela Eduardo Ramírez había decidido cambiar su ruta esa noche debido a algunos ruidos extraños que había escuchado cerca de la torre este. Eduardo era un soldado dedicado de 25 años, que había servido en el palacio durante los últimos 4 años. Provenía de una familia humilde de campesinos, pero había logrado ascender en las filas de la Guardia Real gracias a su lealtad inquebrantable y su extraordinaria atención al detalle. Había sido uno de los primeros en responder la noche del accidente de la princesa Isabela, y desde entonces había desarrollado una extraña obsesión por proteger la memoria de la difunta princesa. Cuando Celestina llegó a la puerta del archivo, sus manos temblaron ligeramente mientras insertaba la llave que había obtenido de manera clandestina de la oficina del secretario real. La habitación estaba sumida en la más profunda oscuridad, y el aroma a pergamino antiguo y cera de vela llenaba el aire. Las estanterías se alzaban desde el suelo hasta el techo, repletas de documentos, cartas personales, diarios y fotografías que contaban la historia íntima de la realeza de Valdoria. Celestina había venido en busca de algo específico: las cartas que Isabela había intercambiado con su amante secreto, el conde Fernando de Aguirre. Rumores susurraban que estas cartas contenían información comprometedora sobre varios miembros de la nobleza, incluyendo evidencia de corrupción y traición que podría sacudir los cimientos mismos del reino. Si Celestina pudiera encontrar estas cartas, tendría el poder de proteger a su esposo de futuros escándalos, o, si era necesario, de eliminar a aquellos que representaran una amenaza para su nueva posición como futura reina. Mientras buscaba entre los documentos con la ayuda de una pequeña linterna, Celestina no se dio cuenta de que Eduardo había notado la tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta del archivo. El joven centinela se acercó silenciosamente, su entrenamiento militar permitiéndole moverse sin hacer el menor ruido. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando se dio cuenta de que alguien había violado el santuario de la princesa Isabela. Eduardo recordó vívidamente la última conversación que había tenido con la princesa apenas una semana antes de su muerte. Isabela le había confiado sus sospechas sobre ciertas personas en la corte que, según ella, estaban involucradas en actividades que podrían dañar la reputación de la familia real. Le había pedido específicamente que vigilara su archivo personal, aunque en ese momento él no había comprendido completamente la importancia de esa petición. Cuando Eduardo empujó suavemente la puerta del archivo,
Vio la silueta de una mujer elegante, revisando frenéticamente los documentos. La reconoció inmediatamente como Lady Celestina, la nueva esposa del príncipe. Su presencia allí, a altas horas de la noche y sin autorización aparente, le resultó profundamente inquietante. Eduardo sabía que debía actuar, pero también era consciente de las delicadas implicaciones políticas de confrontar a la futura reina. Su Alteza, dijo Eduardo con voz firme pero respetuosa, me temo que esta área está restringida durante las horas nocturnas. Celestina se sobresaltó violentamente, dejando caer varios documentos al suelo. Su rostro palideció bajo la luz de la linterna, y por un momento el miedo puro se reflejó en sus ojos verdes. Había sido descubierta en el acto, y ahora tendría que encontrar una manera de explicar su presencia sin revelar sus verdaderas intenciones. Eduardo, respondió ella, tratando de recompensing compostura real. No aspiration began to kill students. Simplemente estaba buscando algunos recuerdos de la querida Isabela. Como sabes, pronto será el aniversario de su partida, y el príncipe Alejandro me pidió que preparara algo especial para la ceremonia conmemorativa. El centinela estudió cuidadosamente el rostro de Celestina, notando la tensión en su voz y la manera en que sus manos temblaban ligeramente. Su instinto le decía que había algo más en esta situación de lo que ella estaba revelando. Eduardo había aprendido a leer a las personas durante sus años de servicio y algo en la explicación de Celestina no le sonaba completamente verdadero. Comprendo su consideración, Su Alteza, respondió Eduardo diplomáticamente. Pero me temo que el acceso a los archivos privados de la princesa Isabela requiere autorización específica del rey o del príncipe heredero. ¿Podría mostrarme alguna documentación que confirme que tiene permiso para estar aquí? La pregunta de Eduardo puso a Celestina en una posición extremadamente difícil. No tenía ninguna autorización oficial y sabía que su presencia allí podría interpretarse como una violación grave del protocolo real. Sin embargo, también sabía que Eduardo era solo un centinela de bajo rango, y que su palabra contra la de ella podría no tener mucho peso en la corte. Eduardo, dijo Celestina, adopted tu tono más tortidio, creo que olvidas tu lugar. Soy la esposa del príncipe heredero y futura reina de Valdoria. No necesito mostrar autorización a un simple guardia para acceder a los archivos de mi familia política. El comentario hirió profundamente a Eduardo, pero también fortaleció su resolución. Había jurado proteger los secretos del palacio y honrar la memoria de la princesa Isabela sin importar las consecuencias personales. Sabía que permitir que Celestina continuara sin cuestionamientos sería una traición a ese juramento. Con todo respeto, Su Alteza, respondió Eduardo con dignidad. Mis órdenes provienen directamente del rey, y esas órdenes especifican que nadie puede acceder a los archivos privados de la princesa Isabela sin autorización expresa. Debo insistir en que me acompañe para que podamos aclarar este asunto con las autoridades apropiadas. La tensión en la habitación se volvió palpable. Celestina se dio cuenta de que Eduardo no iba a ceder fácilmente, y que su misión secreta estaba en peligro de ser expuesta ante toda la corte. Sin embargo, también sabía que actuar de manera agresiva contra un centinela leal podría crear un escándalo aún mayor. En ese momento crucial, ambos escucharon pasos que se acercaban por el pasillo. Era el capitán Don Ricardo Valdemar, quien había notado la ausencia de Eduardo de su puesto asignado, y había venido a investigar. La situación estaba a punto de volverse mucho más complicada para todos los involucrados. Los pasos del capitán Don Ricardo Valdemar resonaron como tambores de guerra en los pasillos de mármol, mientras se acercaba al archivo. Su presencia imponente y su reputación de inflexibilidad en el cumplimiento del deber lo convertían en la última persona que Celestina quería enfrentar esa noche. Don Ricardo había servido fielmente a la corona durante más de 20 años, y su lealtad hacia la difunta princesa Isabela era conocida por todos en el palacio. Cuando el capitán apareció en el umbral del archivo,
Su mirada astuta inmediatamente vio a Lady Celestina con documentos esparcidos a sus pies, y Eduardo en posición de alerta, y la tensión palpable que llenaba el aire entre ambos. Su experiencia le permitió comprender instantáneamente que algo estaba terriblemente mal. Eduardo, dijo don Ricardo con voz autoritaria, explícame qué está sucediendo aquí. El joven centinela se irguió con respeto militar perfecto. Capitán, encontré a Su Alteza Lady Celestina en el archivo privado de la princesa Isabela sin autorización aparente. Cuando le solicité la documentación correspondiente, no pudo proporcionarla. Don Ricardo dirigió su atención hacia Festina, quien intentaba desesperadamente mantener su compostura real, a pesar de las circunstancias comprometedoras. Su Alteza, dijo con una reverencia formal pero fría, me temo que debo solicitar una explicación para esta situación irregular. Celestina sabía que su explicación anterior no sería suficiente para convencer a don Ricardo. El capitán conocía demasiado bien los protocolos del palacio, y había sido el encargado personal de sellar el archivo de Isabela después de su muerte. Tendría que ser más creativa con su justificación. Capitán Valdema, comenzó Celestina con tono digno, comprendo que esta situación pueda parecer irregular, pero hay circunstancias que ustedes desconocen, y he estado recibiendo cartas anónimas amenazantes que sugieren que alguien está planeando usar la memoria de Isabela para dañar a mi esposo y a la corona. Vine aquí esta noche para verificar si hay algo en sus archivos que pudiera ser usado en nuestro contrast. La explicación de Celestina era ingeniosa, pero don Ricardo había servido el tiempo suficiente para reconocer cuando alguien estaba improvisando una historia. Sus ojos se estrecharon ligeramente mientras procesaba las palabras de la noble. Si eso es cierto, Su Alteza, respondió don Ricardo cuidadosamente, entonces este asunto debería haberse reportado inmediatamente al Servicio de Seguridad Real. Las amenazas contra la familia real son asuntos de la máxima gravedad que requieren investigación profesional, no expediciones nocturnas solitarias. Eduardo observed the companions of Fassini Sioni, and as a writer of the Citizenship Record. This is the book, it's about history. Sabía que don Ricardo estaba siendo extremadamente cuidadoso de no acusar directamente a Celestina de mentir, pero también estaba dejando claro que su historia no era convincente. Además, continuó don Ricardo, debo señalar que el archivo de la princesa Isabela fue sellado por orden directa del rey después de su muerte. Desuele romper esos sellos sin autorización real explícita. Constitution una violación grave del protocolo que podría tener serias consecuencias legales. Las palabras del capitán cayeron como una losa sobre Celestina. No había concedido que hubiera sellos oficiales, y ahora se daba cuenta de que su situación era mucho más precaria de lo que había imaginado. Si don Ricardo decidía reportar este incidente directamente al rey o al príncipe Alejandro, su reputación y posición estarían en grave peligro. Por favor, dijo Celestina, abandonando temporalmente su actitud autoritaria. Comprendo que esto parece mal, pero les aseguro que mis intenciones eran proteger a la familia real. Si reportan esto, podría crear exactamente el tipo de escándalo que estaba tratando de prevenir. Don Ricardo estudió el rostro de Celestina durante un largo momento. Había algo en su desesperación que le resultaba familiar, algo que le recordaba a otra persona que había conocido años atrás. De repente recordó una conversación que había tenido con la princesa Isabela apenas unos meses antes de su muerte. Isabela le había confesado sus sospechas sobre ciertas personas en la corte que, según ella, estaban más interesadas en el poder y la posesión que en el verdadero bienestar del reino. Había mencionado específicamente que temía que alguien pudiera intentar usar información personal contra la familia real en el futuro. En ese momento, don Ricardo había pensado que Isabela estaba siendo paranoica, pero ahora se preguntaba si sus temores habían sido proféticos. Su Alteza, dijo don Ricardo finalmente, si realmente está preocupada por amenazas contra la familia real, entonces la solución apropiada es la transparencia completa. Propongo que reportemos este incidente al príncipe Alejandro inmediatamente.
y que él decida cómo proceder. La sugerencia aterrorizó a Celestina. Sabía que Alejandro todavía guardaba dolor por la pérdida de Isabela, y que la idea de que alguien estuviera hurgando en sus pertenencias privadas lo enfurecería. Peor aún, si él decidiera investigar más profundamente, podría descubrir las verdaderas razones por las que ella había estado buscando esas cartas. Por favor, suplicó Celestina, denme una oportunidad de explicarle la situación a Alejandro en privado. Como mi esposo, él merece escuchar mi versión de los eventos antes de que esto se convierta en un asunto oficial. Eduardo, que había permanecido en silencio durante gran parte del intercambio, finalmente habló. Capitán, si me permitted, hay algo más que debo reportar. Mientras patrullaba esta sección del palacio durante las últimas semanas, he notado actividad inusual cerca del archivo. Esta no es la primera vez que alguien ha mostrado interés en esta área. La revelación de Eduardo añadió una nueva dimensión al misterio. Don Ricardo se volvió hacia el joven centinela con interés renovado. ¿Puede ser más específico sobre esa actividad, soldado? Sí, señor, respondió Eduardo. En 3 ocasiones diferentes durante el último mes, he observado figuras merodeando cerca de esta torre durante las horas nocturnas. En cada ocasión, cuando me acerqué para investigar, las figuras desaparecieron antes de que pudiera identificarlas. Pensé que podría ser mi imaginación, pero ahora me doy cuenta de que podría haber sido algo más significativo. Esta información cambió completamente la perspectiva de don Ricardo sobre la situación. Si había habido múltiples intentos de acceder al archivo, entonces había la posibilidad de que Celestina fuera parte de una conspiración más amplia, o alternativamente, que ella fuera una víctima de la misma amenaza que había estado investigando. Eduardo, ordenó don Ricardo, quiero que mañana por la mañana me entregues un reporte detallado de todas esas observaciones, incluyendo fechas, horas y cualquier otro detalle que puedas recordar. Mientras tanto, Celestina se encontraba en un dilema imposible. Cada revelación parecía complicar más su situación, y se daba cuenta de que sus posibilidades de escapar de este incidente sin consecuencias se desvanecían rápidamente. En ese momento, todos escucharon el sonido de carruajes acercándose al palacio. Don Ricardo miró su reloj de bolsillo y frunció el ceño. Era demasiado tarde para visitas oficiales, lo que significaba que algo importante estaba sucediendo. Eduardo, ordenó el capitán, ve inmediatamente a investigar quiénes son nuestros visitantes nocturnos. Repórtate conmigo tan pronto como tengas información. Mientras Eduardo se apresuraba a cumplir las órdenes, don Ricardo se volvió hacia Celestina con expresión grave. Su Alteza... Me temo que esta situación se ha vuelto demasiado compleja para resolverla informalmente. Vamos a tener que involucrar a autoridades superiores. Pero antes de que Celestina pudiera responder, Eduardo regresó corriendo con noticias que cambiarían todo el curso de los eventos. Capitán, anunció Eduardo sin aliento. El conde Fernando de Aguirre ha llegado al palacio con una escolta armada. Está exigiendo una audiencia inmediata con el rey, y dice que tiene información vital sobre la muerte de la princesa Isabela. El silencio que siguió fue ensordecedor. El nombre de Fernando de Aguirre era exactamente el que Celestina había esperado no escuchar esa noche. Su presencia en el palacio, especially en este momento, no podía ser una coincidencia. La llegada del conde Fernando de Aguirre al palacio en las primeras horas de la madrugada no podía haber sido más inoportuna para Lady Celestina. El conde había sido una figura controvertida en la corte durante años, conocido tanto por su carisma como por sus tendencias políticas radicales. Su romance secreto con la princesa Isabela había sido uno de los escándalos mejor guardados del reino, y su repentina aparición esa noche parecía más que una simple coincidencia. Don Ricardo inmediatamente comprendió la gravedad de la situación. Si Fernando tenía información nueva sobre la muerte de Isabela, y Celestina había sido descubierta, buscando en los archivos privados de la princesa esa misma noche,
Las implicaciones podrían ser devastadoras para la estabilidad de la corona. Eduardo, ordenó el capitán con urgencia, escolta inmediatamente a Su Alteza Lady Celestina, a sus aposentos privados y asegúrate de que permanezca allí hasta que yo pueda hablar con el príncipe Alejandro. Nadie debe saber de los eventos de esta noche hasta que tengamos una comprensión completa de lo que está sucediendo. Celestina se sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La perspectiva de ser confinada a sus habitaciones mientras Fernando revelaba quién sabía qué secretos sobre Isabela la llenaba de terror. Sabía que tenía que actuar rápidamente si quería tener alguna oportunidad de controlar a daño. «Capitán Valdemar», dijo Celestina con la última pizca de autoridad que le quedaba. «Insisto en que se me permita estar presente cuando el conde de Aguirre se reúne como futura reina. Tengo derecho a conocer cualquier información que pueda afectar la estabilidad de la corona». Don Ricardo la miró con una mezcla de respeto y sospecha. «Su Alteza, con todo respeto, dada la naturaleza irregular de su presencia en el archivo esta noche, creo que sería más apropiado que evite cualquier contacto con el conde hasta que se aclare completamente esta situación. Mientras tanto, en el gran salón del Palacio, Fernando de Aguirre paseaba nerviosamente esperando su audiencia con el rey. Había viajado durante 3 días desde su exilio autoimpuesto en las montañas del norte, llevando consigo documentos que había mantenido ocultos durante 5 años. La decisión de revelar finalmente la verdad sobre Isabela no había sido fácil, pero eventos recientes lo habían convencido de que ya no podía permanecer en silencio. Fernando había amado verdaderamente a Isabela, y su romance había comenzado mucho antes de su matrimonio con el príncipe Alejandro. Habían mantenido su relación en secreto durante años, comunicándose a través de cartas cifradas y encuentros clandestinos en una cabaña abandonada en el Bosque Real. Isabela había confiado sus descubrimientos más peligrosos sobre la corrupción en el palacio, incluyendo evidencia de que varios nobles estaban vendiendo secretos de Estado a potencias extranjeras. La noche antes de su muerte, Isabela había enviado a Fernando una carta urgente advirtiéndole que había descubierto algo tan grave que temía por su vida. Le había pedido que si algo le sucedía, esperara 5 años antes de revelar la verdad para proteger a su hermana Valentina. Pero Valentina también había muerto en circunstancias misteriosas, liberando a Fernando de su promesa. Cuando el rey Felipe finalmente apareció en el gran salón, su rostro mostraba la fatiga de haber sido despertado en plena noche. A los 70 años, el monarca había visto suficientes crisis para saber que las visitas nocturnas raramente traían buenas noticias. «Fernando», dijo el rey con voz cansada pero firme, «Eduardo me informó que tienes nueva información sobre la muerte de mi hija Isabela. Espero que tengas una muy buena razón para despertar a toda la corte a esta hora». Fernando se inclinó profundamente antes de responder. «Su Majestad, lo que tengo que revelar cambiará todo lo que creemos saber sobre esa noche trágica. Isabela no murió en un accidente. Fue asesinada. Y tengo pruebas de quién fue el responsable». Las palabras de Fernando cayeron como un rayo en la habitación. El rey palideció visiblemente, y por un momento, el peso de sus 70 años pareció asentarse completamente sobre sus hombros. «Esas son acusaciones muy graves, Fernando», respondió el rey. «Espero que puedas respaldarlas con evidencia sólida». Fernando sacó un sobre sellado de su abrigo. «Su Majestad, este sobre contiene la última carta que Isabela me escribió antes de morir, junto con copias de documentos que ella había obtenido sobre una conspiración para debilitar la corona desde adentro. También tengo evidencia de que alguien más tenía conocimiento de nuestras comunicaciones y estaba usando esa information pretentiously to say the same object». Chanteada Isabela. Durante 5 años había creído que la muerte de su hija había sido una terrible tragedia, pero la posibilidad de que hubiera sido asesinada abría heridas que pensaba que se habían curado.
Mientras tanto, en otra parte del palacio, Eduardo escoltó a Celestina hacia sus aposentos, pero no pudo evitar notar que ella parecía estar tramando algo. Su entrenamiento militar le había enseñado a observar los pequeños detalles del comportamiento humano, y algo en la manera en que Celestina caminaba sugería que estaba calculando sus opciones. Su Alteza, dijo Eduardo diplomáticamente. ¿Hay algo que pueda hacer para que esté más cómoda mientras esperamos a que se resuelva esta situación? Celestina se detuvo y se volvió hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eduardo, eres un joven muy perceptivo. Puedo ver por qué la princesa Isabela confiaba en ti. Dime, ¿qué sabes realmente sobre las circunstancias de su muerte? La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. Su Alteza, solo sé lo que todo el mundo sabe. Fue un accidente automovilístico en una noche lluviosa. Pero nunca te preguntaste por qué Isabela estaba conduciendo sola esa noche. ¿Tan lejos del palacio?, continuó Celestina. ¿O por qué su automóvil se salió del camino en una sección que ella conocía perfectamente? Su Alteza, no creo que sea apropiado especular sobre mi verdad. La verdad, Eduardo, lo interrupted Celestina, es que todos en este palacio tienen secretos. La princesa Isabela murió porque descubrió secretos que ciertas personas querían mantener ocultos. Y ahora, con la llegada de Fernando, esos secretos están a punto de salir a la luz. Mientras tanto, en el gran salón, el rey había terminado de leer la carta de Isabela, y su rostro había adquirido una expresión de horror y furia. Esto es imposible, murmuró el rey. ¿Estás sugiriendo que alguien dentro de mi propia familia estuvo involucrado en la muerte de Isabela, del now anciano gravemente? Su Majestad, Isabela había descubierto que alguien muy cercano a la familia real estaba pasando information classification procordings a agentes extranjeros a cambio de pagos sustanciales. Cuando ella confrontó a esta persona, le dijeron que si revelaba lo que sabía, no solo ella, sino también Valentina, estarían en peligro. ¿Quién era esta persona?, preguntó el rey. Aunque por la expresión de su rostro, Fernando sospechó que ya estaba comenzando a intuir la respuesta. Su Majestad, dijo Fernando, respirando profundamente, según la carta de Isabela, la persona responsable de la traición y de su posterior muerte es alguien que ahora ocupa una posición de poder aún mayor en el palacio. En ese momento, las puertas del gran salón se abrieron abruptamente, y para sorpresa de todos, Lady Celestina entró seguida de cerca por Eduardo, quien parecía haber perdido una batalla para detenerla. Perdónenme por interrumpir, dijo Celestina con falsa calma, pero creo que es hora de que todos sepamos exactamente de qué está hablando el conde de Aguirre. La confrontación que todos habían estado evitando finalmente era inevitable. La entrada de Lady Celestina en el gran salón creó una tensión eléctrica que podía sentirse en el aire. Fernando la miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si estuviera viendo a un fantasma del pasado. El rey, confundido por la interrupción, miró alternativamente entre Celestina y Fernando, tratando de comprender la conexión entre los eventos de la noche. Su Majestad, dijo Fernando con voz temblorosa, la llegada de Lady Celestina es más oportuna de lo que podría parecer. Ella es precisamente la persona sobre quien Isabela me escribió en su última carta. Un silencio mortal llenó la habitación. Celestina palideció, pero mantuvo su compostura. Sabiendo que este era el momento más crucial de su vida, Eduardo, que había seguido a Celestina contra las órdenes de don Ricardo, se encontró siendo testigo de una revelación que cambiaría para siempre su comprensión de los eventos que había presenciado. Eso es una acusación muy grave, Fernando, respondió Celestina con voz controlada. Espero que tengas evidencia más sólida que los delirios románticos de una mujer que claramente estaba perturbada por sus propios secretos. Fernando sacó otro documento de su abrigo. Esta vez una fotografía. Su Majestad. Esta fotografía fue tomada por Isabela 3 días antes de su muerte. Muestra a Lady Celestina reuniéndose secretamente con el embajador de Kronborg, conocido agente de inteligencia extranjera.
El rey tomó la fotografía con manos temblorosas. La imagen era clara. Celestina entregando un sobre a un hombre que él reconoció inmediatamente como el embajador de la nación rival de Valdoria. Esto podría ser fácilmente falsificado, declaró Celestina. Pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Fernando, todos sabemos que estás resentido porque Isabela eligió su deber real sobre tu amor. Esto no es más que una venganza elaborada. Hay más, continuó Fernando, ignorando las protestas de Celestina. Su Majestad Isabela había descubierto que alguien había estado interceptando la correspondencia real y vendiendo información sobre los movimientos militares de Valdoria. Las operaciones secretas del reino habían sido comprometidas durante meses. Eduardo escuchaba con horror creciente. Como miembro de la Guardia Real, sabía que varias misiones militares habían fracasado recientemente de maneras inexplicables. Operaciones que deberían haber sido sorpresas completas para el enemigo habían sido anticipadas, resultando en pérdidas significativas para las fuerzas de Valdoria. Isabela me confió que había seguido a esta persona durante semanas, explicó Fernando. Había documentado sus movimientos, fotografiado sus encuentros secretos y había obtenido evidencia de los pagos que había recibido a cambio de la información. El rey se volvió hacia Celestina con ojos que ardían de furia real. ¿Qué tienes que decir sobre estas acusaciones, Celestina? Por primera vez esa noche, Celestina se encontró completamente sin palabras. Durante años había planeado cuidadosamente cada movimiento, cada alianza, cada traición. Había usado su belleza, su inteligencia y su posición para acumular poder e información. Había creído que había cubierto todas sus huellas, especialmente después de las muertes convenientes de Isabela y Valentina. Su Majestad, finalmente respondió Celestina. Estas son todas acusaciones fabricadas por un hombre que nunca pudo aceptar que Isabela eligiera su deber sobre su corazón. Fernando ha tenido 5 años para inventar esta historia. Pero hay un problema con esa teoría, interrumpió una nueva voz desde la entrada del salón. Todos se volvieron para ver al príncipe Alejandro, quien acababa de llegar acompañado por don Ricardo. Su rostro mostraba una mezcla de dolor, traición y determinación que helaba la sangre. Alejandro, comenzó Celestina. ¿Puedo explicar esto? No, la interrumpió. Don Ricardo me ha informado sobre los eventos de esta noche. Me ha contado cómo te encontraron en el archivo privado de Isabela, buscando exact time daily las cartas que Fernando ahora ha revelado. Alejandro se acercó a Celestina con pasos medidos. ¿Sabes cuál fue lo más difícil de aceptar sobre la muerte de Isabela? Que muriera sintiéndose sola, creyendo que no podía confiar en nadie en el palacio. Pero ahora entiendo por qué se sentía así. Fernando entregó al príncipe otra carta. Su Alteza, esta es la carta final que Isabela me escribió. En ella expresa su miedo específico de que usted pudiera estar en peligro porque había comenzado a sospechar de la persona que ella había estado investigando. Alejandro leyó la carta con lágrimas en los ojos. Isabela sabía que alguien cercano a nosotros la estaba traicionando, pero no podía creer que fuera alguien en quien yo confiara tan completamente. Celestina finalmente se dio cuenta de que su cuidadosa fachada se estaba desmoronando. Todos ustedes están viviendo en un mundo de fantasía, declaró con desesperación creciente. Isabela era una mujer inestable que veía conspiraciones donde no las había. Su paranoia la llevó a su propia destrucción. Pero tú ayudaste con esa destrucción, ¿no es así? Preguntó Eduardo, sorprendiendo a todos al hablar. El joven centinela había estado procesando todo lo que había escuchado, y, finalmente, había conectado todas las piezas del rompecabezas. Eduardo, advirtió don Ricardo, ten cuidado con tus palabras. No, capitán, respondió Eduardo con nueva confianza. Ahora entiendo por qué la princesa Isabela me pidió que vigilara su archivo. Ella sabía que alguien vendría a buscar evidencia comprometedora. Su Alteza Lady Celestina no estaba allí esta noche para proteger a la familia real.
Estaba allí para encontract and destruir while the abandonment of Samian and Douglas could not be seen as a perfection disaster. Last year estaba involved, Celestina se dio cuenta de que ya no tenía escape posible. Su cuidadoso plan de años se había desmoronado en una sola noche, debido a la lealtad de un simple centinela y al amor persistente de un conde en el exilio. Muy bien, dijo Celestina, su máscara de nobleza finalmente cayendo por completo. Sí, vendí información a Kronberg. Sí. Sabía que Isabella me había descubierto. Y sí, me aseguré de que su automóvil tuviera un accidente antes de que pudiera revelar lo que sabía. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso después de todas las revelaciones de la noche, escuchar una confesión directa de asesinato de los labios de alguien que había compartido la mesa real era profundamente perturbador. ¿Y Valentina? Preguntó el rey, con voz quebrada. ¿También mataste a mi otra hija? Celestina rió amargamente. Valentina era demasiado inocente para su propio bien. Comenzó a hacer las mismas preguntas que Isabella había hecho. No podía permitir que siguiera investigando. Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Pero nosotros, tú y yo, nos casamos. Compartiste mi cama. ¿Cómo pudiste hacer eso sabiendo lo que habías hecho? El poder, Alejandro, respondió Celestina con frialdad. Todo se trata del poder. Casarme contigo era la mejor manera de asegurarme de que mis secretos permanecieran enterrados para siempre. Si hubiera podido encontrar esas cartas esta noche, habría destruido la última evidencia de mis actividades. Don Ricardo se adelantó con grilletes. Lady Celestina Montrose, por orden de Su Majestad el Rey, está arrestada por los cargos de traición, asesinato de miembros de la familia real y conspiración contra la corona. Mientras don Ricardo le ponía los grilletes, Celestina miró una última vez alrededor del gran salón. Su plan había sido perfecto, excepto por un elemento que no había podido prever: la lealtad inquebrantable de las personas humildes como Eduardo, quien había cumplido una promesa hecha. Eduardo, dijo el rey, volviéndose hacia el joven centinela, tu lealtad hacia la memoria de Isabella y tu valentía esta noche han salvado el reino de una traición que podría haber continuado durante años. Será mi honor nombrarte capitán de la guardia personal del príncipe. Eduardo se inclinó profundamente. Su Majestad simplemente cumplí el juramento que hice cuando me uní a la Guardia Real. Fernando se acercó al rey con humildad. Su Majestad, sé que no puedo deshacer el dolor que mi silencio ha causado durante estos 5 años. Pero Isabella me hizo prometer que protegería a Valentina. Y cuando eso falló, Fernando, lo interpreted, is a better fit to the existence of my sister. This is the book, it's about history. I am tragically content with fireplaces every day. Mientras la dawn comenzaba a iluminar los ventanales del gran salón, el Palacio de Valdoria finalmente comenzaba a liberarse de los secretos que lo habían envenenado durante tanto tiempo. La verdad había salido a la luz gracias a la intersección del amor, la lealtad. Eduardo regresó a sus rondas regulares esa mañana, pero ahora con un nuevo rango y una nueva comprensión del peso de la responsabilidad. Había aprendido que a veces los secretos más peligrosos se esconden detrás de las sonrisas más encantadoras, y que la verdadera nobleza no siempre viene con títulos reales. El reino de Valdoria eventualmente se recuperaría de esta crisis, más fuerte y más unido que antes. Y en los años venideros, cuando los historiadores escribieran sobre estos eventos, recordarían especialmente el papel crucial que jugó un joven centinela que se negó a comprometer sus principios, sin importar cuán poderosos fueran aquellos que trataron de intimidarlo. La justicia finalmente había prevalecido, pero el precio había sido alto. 2 princesas habían muerto, un reino había sido traicionado, y una familia real había sido destrozada por dentro. En embargo, de las cenizas de esta tragedia había surgido una lección importante: que la lealtad verdadera y el coraje moral pueden triunfar sobre las conspiraciones más elaboradas.
sin importar cuán perfectamente planeadas pueden parecer.